Hola, mis queridos amigos que visitan este canal. El Señor me los bendiga grandemente y en esta oportunidad quiero hablarles de lo que es la obra de salvación que Dios diseñó y que además ejecutó en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al mundo por voluntad de Dios a morir por todos los pecados de la raza humana. Y en la escritura queda registrado el evangelio, que es el evangelio de vuestra salvación. Porque el único que vino a morir por nuestros pecados fue Jesucristo. Él fue el que se colocó en la cruz del Calvario en lugar de todos nosotros. Cristo fue quien tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a todos. Era el castigo eterno por haber cometido pecados delante de Dios. Porque nosotros, al cometer el pecado delante de Dios, nosotros somos merecedores, no de que alguien viniera a salvarnos, no porque nosotros no hemos hecho mérito alguno para merecer la salvación, ya que la salvación es solamente por misericordia y gracia de Dios. Entonces nosotros, al transgredir las leyes morales de Dios, nosotros nos constituimos enemigos de Dios, nos constituimos transgresores de su ley, cometimos un delito que fue pecar contra su ley al violar su ley. Nosotros en ese instante judicialmente quedamos condenados ante Dios y nuestra alma es quien debe pagar por ese pecado que ha cometido. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Nosotros somos merecedores del infierno y nuestra alma está condenada al lago de fuego. ¿Por qué? Porque nosotros somos infractores de la ley de Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos que todos conocemos, en donde dice que no tendremos dioses ajenos, que no los adoraremos, que no nos inclinaremos a ellas, que dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no envidiarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Bueno, son 10 en total. Esos 10 mandamientos, todo ser humano los ha infringido. Y ese pecado tenemos que pagarlo. Y el pecado se paga solo con la muerte del alma. Entonces, ¿por qué vino Cristo a morir en lugar de todos nosotros? Porque sencillamente ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Ningún ser humano puede justificarse ante Dios por sus propios medios, ni haciendo méritos, porque no tiene la capacidad de hacer ningún mérito. Todos al pecar contra Dios, todos al infringir su ley, no solo quedamos condenados al lago de fuego, a la muerte eterna, al infierno cuando morimos, sino que también estamos inhabilitados, incapacitados para poder hacer algo, para poder escapar de esta terrible situación en la que todo ser humano hoy día se encuentra antes de ser salvo. Cristo en la cruz nos dio vida eterna, nos dio salvación de nuestra alma, pero hay algo que tenemos nosotros que hacer para poder activar esa salvación en nuestra vida. Y les voy a leer el Evangelio de vuestra salvación y se encuentra en 1 Corintios 15, en donde la palabra de Dios nos dice lo que Cristo hizo cuando vino. 1 Corintios 15, les voy a leer del 3 al 4. Este es el evangelio que tú debes creer, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que debemos creer nosotros. Debemos creer que esto sucedió hace 2000 años. Debemos creer que Cristo se colocó en nuestro lugar. Debemos creer que Dios lo envió en propiciación por nuestros pecados. Debemos creer que Él es la ofrenda en sacrificio vivo para que nuestros pecados quedaran perdonados y nuestros pecados, con esa sangre que fue derramada en el Calvario, nuestros pecados fueron lavados. ¿Ve? Nuestros pecados fueron limpiados. Ya nuestros pecados no existen más. Pero ¿por qué no existen más? Porque para eso vino Cristo a morir, para quitar el pecado del mundo. El pecado fue quitado por un hombre. Asimismo como por un hombre entró el pecado, también por un hombre fue quitado el pecado. Ya el pecado no existe más. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo no creo esto? Más adelante les voy a explicar. Pero esto es lo que nosotros tenemos que creer para poder activar nuestra salvación. Si nosotros no creemos esto, aunque esto sucedió hace 2000 años, no lo podemos activar en nuestra vida. Es como que una mesa está servida con la comida y me llaman a comer, pero yo no me siento a disfrutar la comida. Nunca voy a saber a qué supo la comida y me la voy a perder. Asimismo es la salvación. Ya la salvación está allí, cerca de que tú la tomes, cerca de que tú te apropies de esa salvación. La salvación está disponible para todos nosotros, pero si nosotros no la creemos, no se puede activar esa salvación en nuestra vida. No se puede dar por hecho que soy salva, que soy salvo, si yo no lo he creído. Y creer esto es creer que Cristo nos dio salvación y vida eterna en la cruz del Calvario cuando murió. Por fe debemos creer esto. Y la fe es certeza. Certeza de que esto sucedió hace 2000 años. Miren lo que dice en Romanos. Les voy a leer un pedacito de Romanos. En Romanos 3, fíjense, en Romanos 3, comenzando desde el versículo 21 hasta el 25, dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí la Escritura nos demuestra que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados pasados y envió a su Hijo para que Él fuera quien quitara esos pecados que estaban dividiéndonos entre nosotros y Dios, porque había una pared intermedia entre Dios y el hombre, y esto es el pecado. El pecado nos divide, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos mantiene en una diferencia porque hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios sencillamente por medio del pecado. Pero Dios envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, fíjense lo que dice en Hebreos 10, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no queda más ofrenda por el pecado. Cristo fue nuestro sacrificio, Cristo fue nuestro cordero,
Cristo fue esa ofrenda que Dios colocó en favor y en beneficio de todo ser humano para que fuésemos perdonados. Entonces, si Cristo ya pagó nuestros pecados, si Cristo ya nos instituyó en la cruz del Calvario, si Cristo ya dio su vida por nosotros y quitó del medio nuestros pecados, pues ya nuestros pecados no existen más. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, al creer que Cristo cargó con todos nuestros pecados y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros somos justificados, esa es la justicia de Dios. Nosotros somos justificados ante Dios por medio de Jesucristo, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo venir y morir por nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo en su palabra dice, Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí el Señor Jesucristo está ratificando las dádivas que contiene la salvación. ¿Ve? Entonces, Cristo en la cruz nos dio vida eterna. En Juan 10:28 el Señor lo ratifica cuando nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, de otra manera, nosotros no íbamos a ser salvos. De otra manera, nosotros no íbamos a poder obtener la salvación. ¿De qué otra manera, si no es por medio de un sacrificio, de una obra de salvación tan completa y tan maravillosa como es la salvación que Dios ejecutó en la persona de Jesucristo? Miren lo que dice la palabra, algo muy poderoso, enorme, 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 porque esto es, miren lo que dice en 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, Cristo murió hace 2000 años. Esos son demasiados años para nosotros, ¿verdad? Pero por fe debemos creer de que esto sucedió. ¿Ve? Y aquí dice que si uno lo ha creído, ¿verdad? Entonces uno tiene vida eterna, porque eso es la dádiva que Dios nos ha dado a nosotros. La vida eterna en Cristo Jesús a través de su sacrificio. Y en Colosenses 2, en el 13 y el 14, la palabra escrita nos dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados fueron perdonados. Y además de eso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. No quedó un solo pecado que Cristo no pagara, que no quedara sin pagar, porque el sacrificio de Cristo fue una obra demasiado completa como para no creerla, pero dice la Escritura que si nosotros no creemos esto, nosotros seremos condenados. Nosotros no podremos alcanzar la salvación. Porque dice la Escritura en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El no creer esto, mis queridos amigos, trae nefastas consecuencias, porque el Señor Jesucristo nos hace varias advertencias
en su palabra a toda persona que se resiste a creer que Él un día vino y lo salvó en la cruz. En Juan 8:24 el Señor nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en Marcos 16:16 dice que el que no creyere será condenado, ¿ya? Él dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad?, será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, el no creer, mis queridos amigos, que Cristo vino hace 2000 años a morir por todos nuestros pecados, significa que nosotros moriremos con nuestros pecados pegados en nuestra alma. Y sencillamente pasaremos la eternidad en el lago de fuego. Por eso es que el Señor Jesucristo nos advierte, nos dice, y prácticamente esto es un consejo que el Señor nos da en Lucas 13:24, cuando nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos no han podido entrar, precisamente por esto, mi querido amigo, porque no han creído que esto sucedió hace 2000 años. Y si alguien se los ha dicho, no le han prestado atención, han hecho caso omiso, no le han dado la importancia que realmente tiene esto, cuando en realidad en la Biblia aparecen dos caminos que el Señor señala. En Mateo 7:13 y 14 el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha, es la puerta y espacioso el camino. Esto es el mundo donde tú estás. La puerta ancha y el camino espacioso es el mundo donde tú estás ahorita. ¿Ah? Y dice: espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición es el infierno, y muchos son los que entran por ella. Hoy día mucha gente está muriendo y está cayendo en el infierno porque en vida no quisieron creer, en vida no quisieron prestar atención que había un Salvador y que ellos no tenían que ir al infierno. Ningún ser humano tiene que ir al infierno, porque el infierno sencillamente no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero el ser humano no debe de ir allí, porque para eso Cristo vino a morir, para que nadie vaya a ese lugar. Pero el Señor aquí está mostrando los dos caminos, ¿ve? Hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos destinos para el ser humano. El ser humano debe escoger uno de esos dos destinos. La puerta ancha, que es el mundo, pero el Señor muestra otra puerta, porque dice: porque estrecha es la puerta, Él es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ajá, pocos son los que la hallan, porque, como te lo dije ahorita, son muy pocos los que le prestan atención a este tema de la salvación y viven su vida como si nada, despreocupadamente. Uno les pregunta: cuando mueras, ¿a dónde irás? Ellos pueden responder: al cielo, o pueden responder: no sé, Dios sabrá qué hará conmigo después que muera. Dios sabe, Dios sabe. Entonces, no saben a dónde van, porque si una persona no ha creído que hubo un Salvador para su alma, cuando muera, ¿cómo va a ir al cielo? Eso no tiene nada de verdad. Entonces el Señor en Juan 10:9, Él allí nos muestra la puerta y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor está señalando la puerta, pero también el Señor señaló los dos caminos que hay para el ser humano. En vida el ser humano debe mirar en cuál camino va a entrar. Si estoy en el camino ancho, yo debo salir de ese camino ancho y encontrar la puerta, y la puerta es Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos hace estas advertencias, nos muestra que tendremos vida eterna al creer lo que Él hizo hace 2000 años. Pero también el Señor, en Marcos 1:15, el Señor nos dice: cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, hizo dos demandas a todos los seres humanos.
Y estas dos demandas se encuentran en Marcos 1:15, en donde el Señor, comenzando su ministerio, comienza diciendo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solo nos demandó el creer en su Evangelio, en creer lo que Él haría en la cruz, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, sino que también además nosotros tenemos que reconocernos, y esto se llama arrepentimiento. Reconocimiento es arrepentimiento. ¿Qué es un reconocimiento? Que yo tengo que reconocerme como soy en realidad, porque generalmente estamos acostumbrados a pensar que nosotros somos personas muy buenas en este mundo y que por ser personas muy buenas en este mundo sencillamente no merecemos ir al infierno, sino ir al cielo. Entonces tenemos que hacer un cambio de esos pensamientos y volvernos a la palabra de Dios, ver lo que dice la palabra de Dios de nosotros, que es Dios quien nos está diciendo, y creer lo que Dios dice que nosotros somos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillamente ir a las Escrituras, pero primeramente tenemos que creer en el Evangelio. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que hacer un reconocimiento. Tenemos que hacer el reconocimiento que Dios dice, porque en Romanos 3:10 el Señor dice que no hay justos ni aún uno. Y nosotros nos creemos bueno. Nosotros tenemos que arrepentirnos. El Señor nos hace varios llamados de arrepentimiento, precisamente en el libro de los Hechos, el libro de Hechos, en Hechos 17. Exactamente en Hechos 17, el Señor nos dice lo siguiente. Hechos 17, 30 y 31. El Señor dice lo siguiente, miren. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor aquí nos está haciendo el llamado del arrepentimiento, el reconocimiento. En el capítulo 20 de los Hechos, exactamente en el versículo 21, aquí dice lo siguiente: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles. Nosotros, todos los que no somos judíos, somos gentiles. Venezolanos, chilenos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, bolivianos. Todos somos gentiles, los que no somos judíos. Entonces aquí dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento para con Dios? El arrepentimiento para con Dios es que me tengo que reconocer en qué estado estoy yo. Al principio les dije que nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. Por haberla transgredido, ¿verdad? Nosotros, con el primer pecado que cometimos, nosotros morimos espiritualmente. En ese estado estamos muertos espiritualmente. ¿Y por qué estamos corrompidos? Estamos corrompidos también porque nosotros estamos incapacitados para cumplir la ley de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Y por no poderla cumplir, nosotros todos los días, a cada segundo, cometemos pecados. Entonces allí estamos nosotros incapacitados, tenemos una incapacidad moral para poder dejar de pecar, porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Y al no poderla cumplir, estamos inhabilitados para no pecar. Entonces nosotros siempre vamos a pecar. ¿Y por qué estamos condenados? Estamos condenados precisamente porque hemos pecado, porque transgredimos la ley de Dios. Por eso, entonces nosotros estamos en tres estados terribles antes de ser salvos. Primero, muertos en el espíritu, porque con el primer pecado morimos, porque el pecado, la muerte tiene potestad sobre nuestro espíritu por medio del pecado.
entonces en ese momento quedamos moralmente corrompidos, incapacitados. Nosotros comenzamos a pecar todo el tiempo y de esa manera pues quedamos corrompidos y estamos condenados caminando al infierno. Necesitamos un Salvador, necesitamos creer que Cristo hizo esa obra de redención salvadora allí, esa obra redentora en la cruz del Calvario. Esta es la única salida que nosotros tenemos para salvarnos. Incluso Isaías 55, allá en el libro de Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que cambiar esa manera errada de pensar que somos buenas personas y que nosotros no cometemos pecados, o que los pecados que cometemos son muy pequeñitos como para ser objeto de condena. Eso no es cierto. Tenemos que cambiar todos esos pensamientos. En griego, la palabra metanoia significa cambio, cambio. Y el cambio es el arrepentimiento, cambiar eso que yo hoy estoy pensando que soy, pero que no soy. Entonces yo tengo que sacar todo eso de mi mente, cambiar todos esos pensamientos por lo que Dios dice que yo soy. Y Dios dice que yo estoy espiritualmente muerto, que voy moralmente corrompido, que estoy caminando hacia el infierno, condenada mi alma al lago de fuego, que no soy buena persona, que soy suciedad, que soy impía, que tengo un corazón perverso, porque en Jeremías 17:9 dice que tenemos un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces tengo que cambiar toda esa paja que yo tengo en mi mente para llenar mi mente de lo que Dios dice que soy. Eso es reconocimiento. Y en griego es metanoia. Tengo que hacer metanoia para poder creer que Cristo hace 2000 años me vino a salvar. Si yo no hago esta limpieza en mi mente, me quedo con la basura en mi mente, nunca voy a reconocer que Cristo vino y me perdonó. Entonces me muero y me voy derechito al infierno. Entonces, ¿qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es la obra redentora de Dios, ejecutada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado la salvación de nuestras almas. Entonces, hoy, Señor, yo quiero decirte que debes arrepentirte, que debes cambiar tu manera de pensar, que debes hacer una limpieza en tu mente para que puedas creer que Cristo murió por tus pecados, porque Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos ha salvado de que nosotros vayamos al infierno a pagar por nuestros pecados. Dios nos dio una salida, Dios nos envió una puerta de escape. Dios nos dio a nosotros la bendición de poder ser salvos por medio de su Hijo, porque la salvación no es por medio de ningún ser humano, no, Señor. Entonces, quedamos claro que el arrepentimiento es una demanda que consiste en que el ser humano cambie por sí mismo sus pensamientos que tiene de sí mismo en lo espiritual, en lo moral y en lo judicial. Por eso es que el Señor Jesucristo nos hace esas demandas en Marcos 1:15, en donde nos dice que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. El ser humano está demandado por Dios a arrepentirse y a creer en el Evangelio para poder hacer efectiva su salvación. Entonces, estamos claros en que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera errada en la que hoy nos estamos autopercibiendo y dejar esa incredulidad, porque la incredulidad no permite que nosotros hagamos esa metanoia en nuestra mente. La incredulidad es tener un corazón duro. Y Dios dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día
de la ira del justo juicio de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero debemos hacer metanoia, reconocimiento, arrepentimiento de sí mismo, de lo que somos ante Dios, para luego creer en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Y así nos salvó de que fuéramos al infierno. El infierno es una antesala en tormento, en espera del juicio ante el gran trono blanco. Ese es el infierno. Del infierno vas a pasar una temporada después que mueras y después, cuando llegue el tiempo, serás sacado del infierno y arrojado al lago de fuego para siempre. Allí pasarás la eternidad. Entonces yo te pregunto, mi querido amigo, en este día, ¿qué destino le quieres dar a tu alma? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el lago de fuego? ¿O quieres pasar la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo que está ahorita próximo a arrebatar a su iglesia. ¿A dónde quieres ir? Ahora te pregunto, ¿crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Tú crees que Cristo murió por tus pecados, mi querido amigo? ¿En qué posición quieres estar? ¿Yendo al despeñadero o camino al cielo? Hay tantas preguntas que debes hacerte hoy, porque te cuento que el tiempo de gracia está que se cierra. El arca dentro de poco cerrará su puerta. En este tiempo, el arca es Cristo. Acuérdate que hubo un diluvio y había un arca, el que Moisés hizo. Y cuando Dios cerró la puerta de ese arca, ya nunca más se pudo abrir y quedaron afuera. Entonces, ¿a dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el lago de fuego? Porque la eternidad es para siempre y tu alma es eterna. Y tu alma no tiene que morir porque para eso vino Cristo, a salvarte. Para eso vino Cristo a morir, para perdonar tus pecados, para lavarte de tus pecados, para dejarte exento de toda condena, para dejarte a ti libre de que vayas a pagar al infierno tú, porque ya Cristo pagó. Pero si tú no lo crees, tú serás condenado. La salvación es por fe, no por obras. No porque tú seas buena persona te vas a ir al cielo. No, eso no te va a salvar porque tus obras son trapos de inmundicias para Dios, porque en Isaías 64 lo dice claramente, que tus buenas obras de justicia son trapo de inmundicia para Dios. Tus obras no cuentan en el tema de la salvación. Lo que cuenta para tú salvarte es tu fe en la obra de salvación que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Del resto, no tienes entrada a la salvación. Y cuando tú mueras, te vas derechito al infierno en esa sala de espera, una sala de tormento en espera del juicio. Piénsalo bien, mi querido amigo. Esto no es juego. La salvación con eso no se juega. Tú ves ahorita que el mundo y la tecnología y todas las cosas, muy chévere todo. Pero a la hora de que tú te mueras, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Has pensado a dónde va a ir tu alma? ¿No te interesa a dónde vaya tu alma? ¿Te despreocupa que mueras en cualquier momento? ¿No te interesa a dónde vas tú? Dice el Señor que el que anda en tiniebla no sabe a dónde va, pero Él, Cristo, es la luz. Y si tú no buscas la luz, vas a estar en tiniebla y no sabes a dónde vas. Y el día que mueras, ahorita tú no sabes a dónde vas. Entonces, te dejo este mensaje para que, si tienes la oportunidad y el privilegio de verlo, puedas reflexionar en todas las cosas que Dios nos ha dicho en su palabra. Porque con la salvación no se juega, mi querido amigo. Esto es serio. Y esto es más serio de lo que todo el mundo lo cree. Así que el Señor te bendiga.